un estudio también muy interesante y que va a dar mucho que hablar sobre el uso, la percepción, el interés, el conocimiento y la percepción de la publicidad en la blogosfera española. Es de nuevo el primer estudio que hay realizado en España sobre los blogs. Todos hablamos mucho de blogs, todos leemos blogs, participamos en blogs, algunos están en el blog. Las compañías como Microsoft Digital Advertising Solutions pues tienen sus MySpaces y tienen sus datos de mercado. Otras compañías tienen otros, pues YouTube tiene otros datos, Flickr tiene otros datos. Cada empresa que tiene contenidos generados por usuarios tiene sus propios datos, pero realmente en España todavía, salvo la información que tenemos de Nielsen, de datos de audiencia y cobertura, no hay mucha información sobre el uso de los blogs y sobre todo también cómo tienen la percepción de la publicidad. Entonces, José Manuel lo que nos va a contar es los resultados del estudio que hemos hecho en España. Contaros nada más brevemente que antes de incorporarse en CEP Marketing en su vida anterior, en CEP Digital, perdón, en su vida anterior, José Manuel tiene una amplia experiencia en el mundo digital porque empezó allá por el principio de Internet en España en el 96 con una agencia de medios digital, luego ha estado también en anunciante y antes de incorporarse en CEP Digital ha sido, bueno, anunciante del mundo digital además, ha sido también responsable de comunicación de nuevos servicios de Amena. Perdón, gracias. Comunicación de nuevos servicios de Amena. Es que era un cargo de estos también complicado de recordar. Bueno, pues te dejo ya. Gracias, Beatriz. Bueno, vamos a presentar, como ha dicho Beatriz, un estudio que hemos realizado un poco con el mismo objetivo con el que realizamos el de móviles, que es arrojar luz sobre aquellas cosas que ahora mismo están muy de moda dentro del mundo de Internet. Son grandes fenómenos sociales, están en los medios, pero sobre los que realmente hay pocas referencias de cuál es la realidad en cuanto al uso que se le están dando a esas herramientas. Y ese es el principal objetivo que nosotros teníamos en este estudio. Conocer quiénes son, qué hacen, cómo usan esas herramientas, para qué las utilizan, cuáles son sus motivaciones y luego, evidentemente, siendo una empresa como somos, que nos dedicamos al tema de la publicidad, nos interesaba mucho ver también cómo se integraba la publicidad dentro del medio y cómo percibían los usuarios del medio la publicidad. El estudio, tengo que decir, no puedo dejar de decirlo, que sin la ayuda del equipo de investigación de Zenit Optimedia hubiera sido imposible realizarlo. Tanto de Eduardo como de Mapi como de Malu, y que gracias a ellos hemos podido hacer todo lo que es una metodología lo suficientemente seria para que realmente las conclusiones que os vamos a presentar sean estadísticamente representativas y que sean de suficiente nivel de peso, como veréis ahora en lo que es la metodología, para que realmente estos datos sean una referencia respecto de la realidad de los blogs. En la metodología, como os decía, se ha compuesto de dos partes. Nosotros teníamos bastante claro, conociendo como conocemos el medio, que hay como un núcleo duro de la blogosfera que está compuesta por bloggers que tienen realmente una actividad muy intensa en la blogosfera, que se han convertido en nuevos líderes de opinión y que tienen ya en torno a sus sites o a sus blogs audiencias muy importantes. Queríamos tener la opinión cualitativa de por lo menos algunos de ellos. Ahí podéis ver 8 bloggers, de los 8 los hay más conocidos, menos conocidos, son de disciplinas completamente distintas. Julio Alonso tiene su propio blog, que es melodeando.com, pero es fundador y socio director de la empresa Weblogs SL, que ha creado la primera red de blogs en los que se puede planificar y se puede emitir publicidad online con distintos formatos adaptados al medio. Tenemos, por ejemplo, a Álvaro Ibáñez de Microsiervos. Microsiervos es el único blog español que está entre los 100 principales blogs leídos a nivel mundial, según Technorati, que no es moco de pavo, perdóname la expresión. Tenéis a Tommy Lors, que además es colaborador nuestro en términos de SEO, que tiene un blog donde hablan de todo lo que es estos temas. Jonan Basterra, que tiene un blog que es Pixel y Dixel, que en el 2005 además fue premiado como uno de los mejores blogs de ese año. Susana Secas es la chica de la tele, ¿vale? No sé si la leeréis. Muchas veces es más conocida por ser la mujer de Enrique Dans que por su propio blog, porque es desde donde le ha venido el conocimiento, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante la experiencia también de Susana. Marcelino Madrigal, que como veis además tiene su blog dentro de Spaces, no lo tiene en Blogger, no lo tiene en ningún otro lado, para ser uno de los hard bloggers. Pues también es muy interesante una perspectiva de alguien que confía en otro tipo de herramientas, en otro tipo de, como son las de Spaces, más generadoras de red social que puramente bloggers.
Tenemos a Arsenio Escolar, que todos lo conoceréis, es el director de 20 Minutos y además un blogger bastante activo. Y por último tenemos a José Gariel Jariego, que es un blogger un poco bastante menos conocido. Yo desde luego no le conocía, pero queríamos también tener la perspectiva de un blogger de calle, por decirlo de alguna manera. No solo de esos líderes de opinión, sino también de alguien que sea un blogger más mundano, por decirlo de alguna manera. Decir que esto lo hicimos con el Instituto de Investigación CIMOP y que se celebraron durante febrero y marzo de este año. Luego hicimos un estudio cuantitativo con una muestra total de 2.067 individuos residentes en España de 14 a 54 años, que lo realizamos con sondea, perdonad que está mal escrito, durante el mismo periodo. Se ajustaron las cuotas de edad y sexo al perfil de Internet según EGM, ahí tenéis todos los datos, y lo que teníamos ahí muy claro es que había tres perspectivas muy distintas y queríamos comprobar también las diferencias que había entre ellos. Existen lo que son los lectores de blogs, es decir, gente que consume los blogs como puede consumir cualquier otro medio de información. Tenemos por otro lado aquellos que se animan a participar en las conversaciones con sus comentarios, entran en el diálogo que se genera en torno a la blogosfera. Consideramos que era un perfil un poco diferente. Y por último teníamos aquellas personas que tenían su propio espacio, su propio blog, y queríamos ver cuáles eran las diferencias entre todos ellos. Como podéis ver, el nivel de implicación es de mayor a menor, desde los blogs a los solo lectores, y vamos a ver que en algunos casos hay diferencias bastante llamativas o bastante destacadas entre unos perfiles y otros en cuanto a los usos y motivaciones por los que hacen blogs. Bueno, en una pequeña introducción que quería hacer, simplemente decir, para que quede muy claro, aunque ya ha salido hoy en varias ponencias esta fecha, los blogs no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que se ha convertido en un fenómeno social reciente en los últimos 2-3 años. Pero este hombre se llama Dave Winner, es el primer blog por lo menos reconocido a nivel, aunque hay un poco de debate en cuanto a estas cosas, porque el tema de ser el primero, pues mucha gente quiere ocupar ese puesto, ¿no? Pero parece bastante reconocido que este hombre, que inauguró su blog, que podéis ver además ahí, esa era la página de su blog en los tiempos del 97, evidentemente hablábamos de otra experiencia de usuario completamente distinto, inauguraba su blog en abril del año 97. Ahí simplemente como curiosidad deciros que Dave Winner hace muy poco ha decidido discontinuar su actividad como blogger, porque está viendo un fenómeno también en la blogosfera que está trascendiendo y que está afectando sobre todo a este tipo de personalidades que se han convertido en personalidades públicas con una importancia y un reconocimiento dentro de la blogosfera muy importante, y está habiendo ataques a este tipo de bloggers desde distintos foros. No sé si habéis oído hace muy poco el caso de Cathy Sierra, por ejemplo, que pues, ha tenido incluso amenazas de muerte. Es una blogger tecnológica que es además muy amiga de Tim O'Reilly, que es el fundador de la editorial O'Reilly y además el creador del término Web 2.0. Y de hecho a partir de ahí se ha generado un código de conducta que pretende regular el qué hacer ante situaciones de ese tipo, ¿no? De abuso o de lo que se llama la figura del troll, esas personas que realmente no van más que a generar animadversión, a malmeter, a insultar simplemente por el placer de ello, que no sé cómo puede ser, pero hay gente que lo encuentra y hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es algo que está ocurriendo en la blogosfera y ya veremos también cómo evoluciona el propio medio. Bien, por dar una pequeña dimensión, aunque Fernando ya ha dado algunos datos, el crecimiento, como podéis ver, en los primeros años de la blogosfera pues ha sido bastante más lento. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento es espectacular. Según Technorati, que es el referente en todo lo que es el mundo de la blogosfera, tenemos 1,4 blogs creados cada segundo. Y un total de 70 millones de blogs que controla Technorati dentro de lo que es su buscador. Technorati funciona de una manera muy similar a cómo puede funcionar un buscador como Google, ¿no? Recorre Internet mediante robots, recoge la información de los blogs, la indexa y crea una base de datos de toda esa información. Y a partir de ahí genera una información, por ejemplo, un informe que es este, que se llama el estado de la blogosfera y que publica periódicamente. Podemos ver también el volumen de post. Post es la unidad de participación básica en un blog. Es el escrito que hace cualquier usuario de blog dentro de su blog. Podéis ver cómo ha ido evolucionando también de manera espectacular el volumen de posts que se generan diariamente. Ahora mismo se generan unos 17 posts por segundo. Y cuando hay cuestiones muy emblemáticas o muy críticas o muy que salen a los grandes medios, pues se generan picos muy importantes de participación, como podéis ver ahí en el caso del conflicto Israel y Hezbollah, que es el pico más alto. Y a la derecha podéis ver algo, para que veáis un poco también cómo es
el carácter de la blogosfera, ¿no? Lo variada que puede ser. Otro de esos picos es por unas fotos que salieron de una de el Operación Triunfo americano, que se llama American Idol, si no recuerdo mal, de una de las cantantes que estaba concursando, que apareció ligera de ropa, y entonces las fotos recorrieron todo internet y eso se convirtió en... todo el mundo hablaba de eso, ¿vale? Entonces se puede hablar desde casos, como veis, de mucho calado social y preocupación, como cosas de lo más livianas y ligeras, ¿no? Bien, en cuanto al perfil de los bloggers, bueno, de los bloggers no, de los usuarios de blogs, porque aquí lo hacemos agregado, ver un poco cuál es ese perfil. Lo que sí vemos inicialmente es clarísimamente que es un fenómeno que está muy concentrado, muy centrado en aquellos usuarios que llevan en Internet más de 5 años. Podéis ver que el 77,3% de los usuarios encuestados, de ese total de los 2.067 encuestados, llevan más de 5 años en Internet, con lo cual está claro que aunque es un fenómeno que está creciendo mucho, ha tenido su origen inicialmente en aquellos usuarios que llevan más tiempo usando el medio, más senior, por decirlo de alguna manera, como internautas, y que a partir de ahí se ha ido extendiendo, pero siempre dentro de ese entorno de lo que pueden ser los usuarios más avanzados en general, por lo menos en cuanto a experiencia. En cuanto al tipo de conexión que utilizan, tampoco se ven grandes diferencias respecto a lo que puede ser la penetración de Internet y del uso de Internet genérico que hace la población, ¿no? Simplemente decir que en el caso de los bloggers la penetración de entre 2 y 8 megas alcanza el 40,7%. Lo que sí vemos claramente, y lo vais a ir viendo a lo largo del estudio y se irá destacando en varias de las diapositivas, es que el perfil del usuario, el que tiene su propio blog, es siempre un poquito más avanzado, más intenso en diversos usos, y desde luego su perfil tecnológico es más avanzado que la media. No solo en lo que es su acceso a Internet, sino que, como podemos ver, en equipación tecnológica, si comparamos con los datos que nos da EGM de lo que son usuarios de Internet, podemos ver que, por ejemplo, en lo que son dispositivos tipo Zune o tipo iPod, es prácticamente el doble. Aquí estamos hablando que el 78,5% de los encuestados dicen que tienen un dispositivo de esas características, mientras que el EGM habla de solo un 35,4%, ¿no? O como, por ejemplo, los portátiles son casi 2 veces y media los que hay de media en lo que es la población internauta. Entonces aquí vemos dos fenómenos. Uno, evidentemente, es de cercanía con lo que son las nuevas tecnologías. Es del tercer cuarto del año pasado al cuarto cuarto del 2006, se ha crecido de 12 menciones entre los 100 principales a 22 menciones. Es decir, determinados soportes blog, determinados medios blog, se están convirtiendo en verdaderos referentes, nuevos medios que compiten, de hecho, de tú a tú con lo que son los medios tradicionales. Ahí tenéis Yahoo News, ahí tenéis CNN, ahí tenéis el New York Times, que además, si veis un poco, ahora que está tan de moda la teoría de la larga cola, de Chris Anderson, la estructura es clarísimamente una estructura de larga cola, donde hay una concentración muy alta en muy pocos soportes, sin embargo luego hay una distribución en disminución, ¿no? Generando esa famosa larga cola. Bien, ¿cuál es la valoración? Les hemos preguntado sobre distintos medios a cada uno de los perfiles y hemos conseguido hacer un pequeño mapa. Bueno, yo sería incapaz de hacerlo, esto si no hubiera sido por la ayuda del mapping, hubiera sido imposible. Donde colocamos cada uno de los medios y cuáles son los valores más cercanos a esos medios. Podéis ver clarísimamente, por ejemplo, cómo la televisión es el medio donde a la gente le gusta más la publicidad, especialmente en términos creativos. Es decir, donde la publicidad les puede llegar a divertir, los puede llegar a encantar, ¿no? Donde incluso la publicidad se puede convertir en algo viral, que luego puede viajar a través de estos medios como YouTube, etcétera, y llegar a miles de usuarios como si fuera un vídeo viral, ¿no? También es el medio que ellos declaran como que más les entretiene y que más les divierte. En cuanto a términos de confianza, en general, el medio que más aporta confianza a los usuarios encuestados es la prensa tradicional. Si nos fijamos en este círculo color amarillo donde se concentra lo que es Internet y blogs como medio, podemos ver cuáles son los valores que más se acercan a cada uno de los medios. Dentro de lo que es Internet, nos dice que es el medio que más les guía en sus decisiones de compra. Eso es algo que estamos comprobando cada vez más, como en decisiones de compra que se pueden finalizar en lo que es una tienda física, se genera un proceso de investigación, de comparación de precios, etcétera. Online se toma la decisión y luego se hace la negociación en tienda, o se busca la mejor oferta comparando tiendas, cosa que cada vez es más fácil hacer incluso en Internet. Es el medio con el que más se identifica este público objetivo y además considera que es el que más información aporta sobre temas específicos. Y ya
refiriéndonos exclusivamente a los blogs, podéis ver que los dos principales valores que los usuarios de blogs perciben sobre este medio es la capacidad de participación como un valor principal y la independencia. La no vinculación a un medio tradicional, donde se puede ser sospechoso de tener una determinada tendencia ideológica, política, económica, etcétera, por haber detrás un grupo que controla el medio. Aquí se piensa que el blogger es una persona más independiente. Bien, dentro de esos tres perfiles, ahora vamos a empezar a hablar sobre el conocimiento de la blogosfera y lo que es el hábito de lectura o lo que la gente hace en cuanto al consumo del medio blog. En primer lugar, podéis ver que lo que es el conocimiento de la existencia de los blogs, como os decíamos antes, a nivel masivo es un fenómeno relativamente reciente. Si veis estas cifras, un 18% tiene conocimiento desde hace menos de un año y 6 de cada 10 encuestados entre 1 y 3 años. Si vemos el final, algo más del 20% solo conoce los blogs desde hace más de 3 años. Aquí, curiosamente, a nivel cada uno de los perfiles no encontramos grandes diferencias en cuanto al conocimiento de blogs. Los hábitos de lectura sí que muestran perfiles muy diferentes. El usuario que tiene su propio blog mantiene un hábito de frecuencia de lectura mucho mayor que el resto. Podéis ver cómo el 45% de los bloggers afirma que lee por lo menos una vez al día, mientras que los que leen y comentan solo un 26,4%. Y si vamos a los que solo leen, pues estaríamos en un entorno de un 12% aproximadamente. A medida que vamos evolucionando en esa curva, que como veis va disminuyendo el ratio de frecuencia, podemos ver cómo el blogger va clarísimamente en disminución. Bien, dentro del hábito de lectura le preguntábamos también qué tiempo medio de lectura a la semana dedicabas a leer blogs. Podéis ver que la media global está en 3,6 horas, que es prácticamente lo mismo que hacen los que leen y comentan blogs, y podemos ver cómo hay un peso mayor en aquellos que son bloggers. Vais a ver a lo largo del estudio que se confirma de muchísimas maneras que aquellas personas, cuanta mayor implicación tienen dentro de la blogosfera, mayor nivel tienen de actividad en absolutamente cualquiera de sus facetas. Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, el número de blogs que lee la gente, donde podéis ver que los bloggers alcanzan hasta un 6,6 blogs leen de manera más o menos habitual, siguen de manera más habitual, mientras que los que solo leen blogs, prácticamente se reduce esa cifra a la mitad. Cerca del 90% de los blogs que lee la gente están escritos en castellano. Lo que es la lectura de blogs en otros idiomas, dentro de lo que es la blogosfera española, o lo que son los usuarios de blogs españoles, es bastante reducida. En cuanto a la lectura de los comentarios, podéis ver cómo el mayor peso de nuevo lo tienen los que más implicación tienen. Los bloggers nos hablan de que un 33,6% siempre leen los comentarios, mientras que si vamos solo a los que son lectores, nos vamos a un 13,7%, con lo cual prácticamente es triplicar el ratio. Casi 1 de cada 5 del perfil solo lector, que corresponde a un 18,8%, dice leer nunca o casi nunca los comentarios. Los autores de los blogs que se leen. Aquí tenemos claramente, como veis, 3 categorías. Les preguntábamos sobre personas a las que no conoce personalmente, personas con las que tiene algún tipo de relación, o personas que son conocidas por su ámbito de actuación. Pueden ser periodistas, pueden ser personas famosas por estar en los medios o lo que fuera, ¿no? Podéis ver clarísimamente que el fenómeno, aquí empezamos a ver otra división que vamos a ver a lo largo del estudio, es que dentro del fenómeno blogger no hay una homogeneidad, no existe una blogosfera que tiene una unidad donde cada uno de los bloggers actúa de una manera más o menos similar, sino que vemos clarísimamente dos tendencias, que os las vamos a ir mostrando a lo largo del estudio. Una tendencia está muy cercana a lo que nos ha presentado Fernando, en el entorno de lo que puede ser el canal de comunicación. La utilización del blog para relacionarse con otros, para expresarse y conocer gente y estar en contacto con esa gente. Mientras que tenemos otra parte importante menos en número, pero sí en importancia por capacidad de transcripción y por la audiencia que agregan, que podrían ser algunos de los bloggers que os hemos mostrado en la primera diapositiva, que formaban parte de las entrevistas en profundidad, que tienen una gran capacidad de transcripción y que consideran un medio de comunicación en sí el blog, o por lo menos han llegado a convertir sus blogs en verdaderos medios de comunicación, ¿no? Donde son perfectamente conscientes de esa capacidad de prescripción que tienen y de esas audiencias que congregan.
Bien, la manera de conocer los blogs, generalmente, como ves, en todos los casos, pero especialmente en el caso de los que más participan, es a través de recomendación de amigos, ¿no? Lo que los americanos llaman el word of mouth, que aquí llamamos boca a boca, no sé muy bien por qué, la verdad, porque yo no sé cómo se transmiten las cosas boca a boca y prefiero no pensarlo. Destaca también, como podéis ver, las citas, sobre todo en lo que son los bloggers, destaca mucho lo que son las citas en blogs. Es decir, de nuevo vemos cómo los bloggers son más activos dentro del medio y sus referencias de cómo encontrar blogs están más cercanas al propio medio que a medios exógenos al propio medio, ¿no? Por ejemplo, navegando en la web no hay prácticamente diferencia. A través de los buscadores normales que usamos todos no hay prácticamente diferencia. De hecho, es incluso un poquito inferior en el caso de los bloggers. Y podemos ver cómo en las herramientas que son más específicas del medio, como podría ser el propio Technorati o como podría ser los blog rolls, ahora empiezo a hablar de palabras, que siempre me pasa. Blog roll es la lista que incluye casi siempre un blogger donde dice cuáles son los blogs que él lee habitualmente, ¿no? Y establece un link a esos blogs. ¿Vale? Entonces, como veis, clarísimamente hay muchísima diferencia en lo que son los medios más centrales al propio medio blog respecto a lo que es el resto de los tipos de usuarios. Los bloggers centran más ese conocimiento a través de explorar desde los propios blogs. Bien, en cuanto a temáticas, se puede ver clarísimamente que prácticamente un 70% de los usuarios, las temáticas que más leen están relacionadas con entornos personales, no con entornos profesionales. Lo siguiente está muy cercano a lo que es el ámbito de la tecnología, como veis, con un 35,4. Y luego, de nuevo, tiene una estructura de larga cola. Os diré que en este caso hemos hecho una extrapolación de una categorización que se utiliza fundamentalmente para el medio revistas, que quizá en futuros estudios que podamos hacer de este entorno habrá que pensar en una categorización que realmente tenga una personalidad propia y que pueda recoger de manera relevante la naturaleza de los blogs, que seguramente es más variada y más diferente de lo que pueden ser los medios tradicionales. Bien, una de las cosas más importantes, más relevantes del estudio y que seguramente más llamará la atención es la capacidad de prescripción que tiene el medio. Aquí tenemos que un 44,1% de los encuestados admite que está dispuesto a cambiar su marca habitual por un comentario negativo leído en un blog. Y de hecho, un 41,1% afirma haber dejado de comprar algún producto por este motivo. Aquí sí que no se ven grandes diferencias entre los tres perfiles, es decir, la gente que es cercana al medio tiene confianza en el medio y, como podéis ver, no hay, en algunos casos sí que hay una pequeña diferencia. El azul clarito es sí, pero era un blogger de mi confianza, es decir, alguien a quien leo y que ya me ha generado una confianza. El azul un poco más oscuro es el caso en el que no conocían al blogger. Es decir, los bloggers que leemos habitualmente, con los que generamos una relación y que generamos una relación de confianza, tienen mayor capacidad de prescripción, pero el propio medio en sí, por esas características que veíamos, sobre todo de independencia, tiene para los usuarios una gran capacidad de prescripción, tanto positiva como negativa. Bien, ahora pasamos a ver lo que son la gente que participa en las conversaciones. La inmensa mayoría empieza a hacerlo prácticamente a la vez que conoce los medios, a la vez que conoce los blogs. El 30,4 dice desde el mismo momento en que empecé a leer blogs, y un 43,2 dice que al muy poquito tiempo de leer blogs. En el primer caso sí que se ve mucha diferencia, como veis, entre los que tienen un blog y los que no lo tienen. En este caso, pensar que lo que son solo lectores se han quedado fuera. Ahora estamos viendo comparados lo que son gente que lee y comenta frente a gente que tiene su propio blog. A la derecha podemos ver lo que es alta frecuencia de participación. Podemos ver en la línea verde, perdonad, es la frecuencia de participación. La línea roja es las horas de lectura que se dedican. Y la línea rosa que va por arriba es el momento en el que se decidieron a participar. Se ve clarísimamente cómo los bloggers, aquellos que tienen su propio espacio, están mucho más cercanos a comenzar inmediatamente, participar inmediatamente en los comentarios, a animar a otros autores a continuar escribiendo, a proporcionar esa visión diferente o de contraste que genere el debate, o a preguntar en ese entorno de diálogo al blogger sobre cualquier cosa, sobre lo que está hablando. Mientras que si vamos al lado de la izquierda, que es el entorno más afín o más cercano a los que leen y comentan, veremos que hay una actitud muchísimo más pasiva, una actitud un poquito más desde fuera que implicada. Bien, los bloggers.
podemos ver que la inmensa mayoría no solo conoce los blogs desde hace muy poco, sino que este fenómeno es un fenómeno de participación que también tiene muy poco tiempo. Si os dais cuenta, un 77,8% de los bloggers lleva 2 o menos años escribiendo su blog. Esa es una de las cosas que nos enseñaba antes Fernando en el crecimiento, por ejemplo, que ha tenido Spaces en los últimos años y el propio blogger, ¿no? La gente que lleva más tiempo están más cercanos a lo que es el entorno tecnológico, que es el entorno en el que nace inicialmente la blogosfera, y de hecho todavía gran parte de ese núcleo duro de la blogosfera está muy centralizada en torno a temáticas y cuestiones muy relacionadas con lo que es la tecnología y el mundo de Internet. Podemos ver que la inmensa mayoría de los blogs están creados de manera unilateral por una única persona, sin embargo hay un 14% que son blogs que mantienen varias personas. De hecho, los blogs, uno de los valores que necesitan los blogs para convertirse en importantes y para que realmente alcancen audiencia es una frecuencia de actualización importante. Evidentemente, si compartes ese esfuerzo con varias personas, tienes mucha mayor posibilidad de que la frecuencia de actualización sea mayor. Por ejemplo, microsiervos que veíamos que eran unos de los... Álvaro Ibáñez era una de las personas que hicimos la entrevista. Son 4 personas actualizando el blog, con lo cual el nivel de actualización también es muy alto, aparte de que son gente tremendamente implicada en el medio, ¿no? Y además yo creo que bastante buenos en lo que hacen y cómo lo hacen. Luego podemos ver que hay otro fenómeno que es muy relevante en este entorno, y es generalmente los bloggers suelen ocultar su identidad bajo un seudónimo o bajo un nick. Hay muy poca gente, solo un 29%, que escribe con su propio nombre. Dentro de ese 29%, podemos ver además que está muy centrado en lo que podría ser ese entorno de la blogosfera que pretende convertirse en un medio y generar audiencia y ser prescriptores, hacerse un nombre, por decirlo de alguna manera. Las herramientas más utilizadas, como podéis ver, Windows Live Spaces dentro de este fenómeno es la principal, seguida de Blogger. MySpaces a nosotros nos ha llamado bastante la atención. Sabéis que MySpace lleva muy poquito tiempo funcionando en español, aunque es un fenómeno en Estados Unidos, sí que es, como contaba antes, creo que era Raúl, un fenómeno impresionante. Aquí aparece con un 14%, no sé exactamente. Hay otra cosa que es muy destacada, que también se ha comentado esta mañana, creo que ha sido Fernando, que decía el desconocimiento. Ellos no hablan de tecnología, de hecho, les preguntas la herramienta y como podéis ver ahí, hay un 11 que te dice otras plataformas y un 12 que te dice que no tengo ni idea. Porque en el fondo a ellos no les preocupa la herramienta. Lo que les preocupa realmente es que tienen algo que les permite hacer una serie de cosas, pero no se preocupan de si es una herramienta determinada u otra. Bien, la frecuencia de actualización. El 10% de los autores de blogs actualiza su contenido a diario y un 59,4% lo hace por lo menos una vez a la semana. Las motivaciones, como veis, es una experiencia personal que has tenido. Volvemos al entorno personal, sigue siendo el principal dentro de este fenómeno. Algo que se ha leído o oído en un 50,6%. Y yo diría que aquí hay otra cosa que es bastante relevante, que es un 40% dice otros. Al final las motivaciones realmente, si estamos hablando de un entorno que es eminentemente personal, son muy personales también y por lo tanto serán muy variadas. Será muy difícil poder meter en esta categorización algo que realmente pueda recoger todas las motivaciones de un blogger para crear su espacio y actualizarlo, ¿no? ¿Quiénes piensan que son sus lectores? Podemos ver que mayoritariamente piensan que son amigos y conocidos, que vuelve a estar en ese mundo del entorno de red social, ¿no? Yo escribo un espacio para compartirlo con mis amigos y eso crea una red y mis amigos de mis amigos y eso va generando toda una red en torno a este mundo, ¿no? Y a las herramientas que facilitan eso. ¿Para quién escriben? Hay un 41,6% que evidentemente habla de autoexpresión. Yo escribo para mí, si me leen, pues fenomenal. Mientras que hay un 58% que dice, yo en realidad escribo para la gente que me lee. O sea, independientemente de que me lean sean los 800.000 usuarios únicos que tiene Microsiervos según Nielsen, o sean los 17 amigos que tiene él, ¿no? Al final hay gente que escribe para una audiencia, esa audiencia puede ser más pequeña, puede ser más amplia. Actitud ante los comentarios. Absolutamente todos dicen que permiten los comentarios en su blog sin realizar ningún tipo de moderación, es decir, no se elimina si alguien hace un comentario negativo, si alguien se pasa incluso en el tono de sus comentarios. Hay una filosofía dentro de la blogosfera a respetar al máximo y no censurar absolutamente nada. Eso es algo que ahora se está cuestionando precisamente por esto que os comentaba al principio.
Y además, el que tiene un blog suele leer los comentarios e intenta responder mayoritariamente a los mismos, como podéis ver, con cifras superiores al 80%. Es decir, aquel que tiene un blog es consciente de que hay un diálogo y de que tiene que participar en ese diálogo. No es un canal unidireccional, no es yo vengo aquí a hablar de mi libro, como diría Umbral, y al que le guste bien y al que no. Aquí más bien la gente lo que busca es esa interacción con su entorno. Y en la blogosfera ante la publicidad, yo lo más relevante que os diría es que solo hay un 18,6% de los encuestados que rechaza la publicidad en la blogosfera. Es algo que a mí me ha sorprendido realmente, porque en el entorno, en el núcleo duro de la blogosfera, generalmente hay como muchísimo rechazo a la publicidad, y además tiene que ser una publicidad contextualizada, relevante, nada intrusiva, ¿no? Sí es cierto que les importa mucho lo del tema de la intrusividad, de que la publicidad no sea intrusiva en el entorno blog. Como podéis ver ahí, un 81,8% dice que le parece bien mientras no sea demasiado intrusiva. Sí, y hay una cosa que me había llamado, perdonad, he tenido un pequeño lapsus. Hay una cosa que me llamó la atención también, y es, en este entorno generalmente AdSense parece que es el modelo ideal, ¿no? La publicidad contextualizada, que en función del contenido se muestra al usuario una determinada publicidad, que es lo que es el modelo de Google, ¿no? Sin embargo, esa es la fórmula que más indiferencia genera entre los usuarios de blogs. Un 40,7% dice que le es absolutamente indiferente si la publicidad está bien contextualizada o no. Bueno, a mí, yo os lo cuento porque sinceramente me ha llamado bastante la atención, ¿no? Bien, un 36,1% de los bloggers incluyen publicidad en sus espacios. Sin embargo, la mayoría de ellos lo que nos viene a decir es: mira, yo incluyo publicidad, pero en realidad no es que la incluya yo, es que como la herramienta es gratis, el proveedor de hosting me mete publicidad y no puedo hacer nada por cambiarla, o no sé cómo puedo hacer para evitarlo, ¿no? Luego, ya dentro de lo que son los que sí eligen tener publicidad, podéis ver que un 34% escoge Google AdSense y un 27,6% opta por formatos más tradicionales, formatos gráficos. Bien, en cuanto a la relación con el blog, la mayoría de los usuarios lo ven más que nada como un hobby, como un entretenimiento, que realmente como algo que trascienda ese entorno, ¿no? Solo un 12,7%, aunque es un 12,7% que vive la blogosfera de una manera muy intensa, declara que para ellos es una parte muy importante de su vida y de su entorno de relación. Pese a esto, más del 80% de los bloggers afirma que está seguro, que es muy probable, que a un año vista continúe ejerciendo su actividad de blog, ¿no? Que también es una cosa que creo que es muy prometedora respecto a si esto es un fenómeno pasajero o realmente es algo que está aquí para quedarse y para cambiar realmente la manera en que nos relacionamos los consumidores, marcas, medios, etc. Las motivaciones para incluir publicidad: como veis, el 51 dice yo no la incluyo, es el sitio, y lo siguiente es la posibilidad de obtener unos ingresos adicionales. Para pensar sobre todo qué posibilidades tiene el medio, qué es lo que hace la gente del medio, y en base a eso poder plantearnos estrategias y plantear qué puede hacer un anunciante en este medio. Deciros, por ejemplo, que nosotros llevamos ya bastante tiempo haciendo nuestra web, ya no es una web corporativa al uso, sino que es un blog, y es un blog donde participa absolutamente toda la gente de la empresa, desde los becarios, si quieren participar, hasta cualquier persona de la empresa, absolutamente abierto, y donde hablamos de todo lo que son las cosas que están ocurriendo en este medio. La verdad es que es un medio que da mucho juego para hablar, porque si estuviéramos otro medio más convencional igual no tendríamos muchas palabras que hablar, pero no cambia tanto. Pero en este medio la verdad es que... Perdón. Bien, aquí podéis ver en el perfil de los bloggers un poco el mismo mapa que os hemos enseñado antes, cómo hay esos dos núcleos completamente diferentes. El entorno relación social o red social, el entorno blogger como tal. Es decir, el entorno que se identifica como blogger, que siente que eso es un medio que tiene una serie de valores que comparte y que además tiene claros cuáles son. Como podéis ver, a la izquierda están perfiles de edad mayores, mucha mayor actividad en lo que es la actualización, mientras que a la derecha tenemos gente cuyas principales motivaciones son más cercanas a el hobby, la diversión, llevan mucho menos tiempo escribiendo, generalmente utilizan un nombre falso. En cuanto a tenemos 60 respuestas, no es cuantitativamente representativo de nada, pero sí que nos parecía muy importante también tener la perspectiva del otro lado, ¿no? Estamos hablando de posibilidades de publicidad en medio, estamos hablando de cómo es ese público objetivo al que un anunciante puede llegar de manera relevante a través de ese canal, y queríamos saber también qué es lo que piensan nuestros anunciantes. Fundamentalmente lo que nos hemos encontrado es un amplio conocimiento de lo que es la existencia del blog. Un 98% declaraba que conocía el blog.
Sin embargo, solo un 16,1% de los anunciantes había hecho algún tipo de acción publicitaria en un soporte blog. Y en esta lista podéis ver un poco cuáles son los principales frenos y las motivaciones que los propios anunciantes, nuestros propios clientes, vosotros, nos habéis transmitido, ¿no? Desconocimiento generalizado en cuanto a absolutamente todo. Es decir, la gente conoce el blog, lo que no sabe es y cómo funciona, y se puede hacer publicidad y qué tipo de publicidad. ¿Y qué pasa si alguien hace un comentario negativo sobre mi marca? Es decir, hay mucho desconocimiento, y ese desconocimiento en una gran parte de los anunciantes genera desconfianza. Es un fenómeno complejo. Todo este tipo de factores sobre los que no se tiene control hacen que no se tenga muy claro cómo se puede manejar y que sea muy variado y difícil de entender. También falta de datos de referentes de campañas que se han hecho previamente, cómo funcionan, cómo son los ratios de clic, realmente genera respuesta, genera branding, realmente esa afinidad o esa calidad que yo gano por llegar a una gente que está muy segmentada y que además es tremendamente activa y que tiene una predisposición diferente, me va a aportar realmente un valor añadido. ¿Cuánto pago respecto de ese valor? Hay también una percepción, que espero que a partir de este estudio se vaya asentando, de no es adecuado mi target. Bueno, pues ahora sabemos mucho más de cómo es realmente el target de la blogosfera y cómo realmente a partir de aquí podamos tomar decisiones y podamos hacer recomendaciones mucho más sólidamente fundamentadas sobre esos soportes y la gente que es audiencia de esos soportes, ¿no? Bueno, y otro muy interesante, esto quizá lo debería borrar, ¿no? Nadie nos lo ha planteado, bueno, pues lo plantearemos a partir de ahora. Las motivaciones fundamentalmente es capitalizar parte de lo que puede ser la innovación, ser una empresa innovadora, gente que aprovecha las nuevas oportunidades, que hace lo último, la capacidad de segmentación por afinidad temática fundamentalmente, tanto por el perfil de esta audiencia como por el perfil de la temática de los propios canales. Parece interesante a priori incentivar a la participación, es decir, la capacidad de interactuar con el consumidor también aparece como uno de los drivers interesantes. Por ahora hay muy poca saturación, es verdad, todavía no hay un gran volumen publicitario dentro del canal, lo cual también genera oportunidades tanto en términos económicos como en términos de notoriedad. Crear vínculos emocionales, hay varios anunciantes que nos han dicho que entrar en esa transparencia de una marca de contacto abierto y de conversación y de diálogo con sus consumidores puede generar un vínculo emocional diferente con el consumidor, haciendo percibir a la marca en lugar de como algo lejano, oscuro y ajeno, pues como algo mucho más cercano e interactivo, ¿no? Económico, ya lo hemos comentado, y comunicación amigable. En términos de que la comunicación que puedes hacer en un medio como este, pues evidentemente es diferente a otras fórmulas más formales de comunicación. Y con esto termino la presentación, que no quiero aburrir más, que ya sé que me he extendido un poquito más de lo que me correspondía. Muchas gracias a todos.